Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 24 de septiembre del año 2021, en el que vamos a tener el privilegio de un ponente de lujo. Y es el doctor Arturo Perea Martínez. El doctor Arturo Perea Martínez es egresado como médico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo posgrado en pediatría en el hospital de Pemex. Es expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Es jefe del Departamento de Pediatría Integral, investigador con múltiples publicaciones nacionales y extranjeras, autor de varios libros sobre nutrición, coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría, creador y director de la Alianza por una Óptima Nutrición y también autor para el tema del día de hoy de la Guía de Alimentación Complementaria Óptima y Perceptiva para México y Latinoamérica. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro invitado, el académico doctor Arturo Perea Martínez. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Es siempre un privilegio para nosotros tener espacios de difusión académica. En esta ocasión, gracias a la Fraternidad de Médicos por México, Médicos Unidos, queremos nosotros, a través de este vehículo de información, poner a su consideración ya la segunda parte de lo que es la propuesta que nosotros hemos hecho sobre la estrategia latinoamericana de alimentación complementaria. Recientemente, y gracias con el apoyo adicional del Colegio de Pediatría del Estado de Nuevo León, en su Congreso 2021 esta semana tuvimos la oportunidad de comenzarla a difundir, ya con las aportaciones de algunos de los colegas que son agentes de la estrategia, y con precisión en esta ocasión voy a tratar de hablar desde la parte medular de tipo clínico de la misma. La vez pasada hablamos de algunos aspectos de la iniciativa. De manera responsable tenemos que hablar de la declaración de potenciales conflictos de intereses que tiene esta presentación, y bueno, pueden darse ustedes cuenta que tiene la carga de que yo he trabajado con la industria de los alimentos infantiles, pero particularmente el contenido de esta charla no tiene ninguna connotación de carácter económico. Es muy importante, si queremos entender la innovación que se propone con esta iniciativa, es que la nutrición temprana tiene bases científicas que es necesario todos reconozcamos como importantes y como sustento de la propuesta. Indudablemente, la nanotecnología aplicada a las biociencias, en particular a la ciencia de la salud, medicina y nutriología, han permitido avances que son verdaderamente importantes. Creo que indudablemente tendríamos que descartar todo tipo de advenimiento alrededor, y tendríamos que centralizarlo en la secuenciación del genoma y del microbioma humano como los dos grandes avances. Como parte de todo eso, la nanotecnología ha permitido dar alcance a algunas propuestas que hace ya mucho tiempo se venían diciendo, como el doctor Alan Lucas, que hablaba de que la nutrición temprana emerge como una de las condiciones más importantes que pueden ser susceptibles de manipular en la práctica clínica y en la salud pública para bien de la nutrición de la población en el mundo. Y esto tiene que ver porque el doctor Lucas, a la par de las aportaciones del doctor David Berker,
hablaban sobre precisamente los aspectos de programación fetal como parte de esa condición o impronta temprana de la salud para toda la vida. Y se establecía cómo los nutrimentos y algunos agentes bioactivos son capaces de ser moduladores metabólicos sistémicos, particularmente en ventanas sensibles del desarrollo en la etapa prenatal y postnatal, ejerciendo influencia en la citogénesis, en la organogénesis, en respuestas metabólicas y endocrinas y en la expresión de los genes que definen una programación temprana de la salud y la enfermedad presente y futura. De ahí la iniciativa europea liderada por el doctor Koletzko sobre el proyecto de nutrición temprana enfocaba sus esfuerzos hacia hacer evidente cómo las implicaciones en salud nutricional materna, fetal y en los primeros años de la vida tenía implicaciones en el corto y largo plazo. En coincidencia con esa propuesta escrita en el 19, nosotros ya en 2017 habíamos lanzado una estrategia nacional para mejorar la nutrición en los niños menores de 5 años de edad a través de lo que fueron los albores de la Alianza por una Óptima Nutrición, entonces le llamamos Alianza Pro Nutrición Infantil, y en la cual diversas instituciones de la salud, tanto públicas como privadas, tuvimos esa fortuna de lanzarla, colocarla a consideración de la propia Secretaría de Salud, del UNICEF, y pues testificaron nuestra propuesta y la misma tenía como intención mejorar la salud preconcepcional, gestacional, hacer todo por mejorar las tasas de lactancia materna exclusiva en nuestro país y por supuesto adicionar a esta la alimentación complementaria entonces que llamamos estratégica y racional como un binomio que potenciara la salud y el futuro de nuestros niños. En ese orden, pues nos quedamos en mucho, claramente que las estrategias de orden político y los programas para mejorar la lactancia materna exclusiva están debidamente ya establecidos y lo que tendríamos que hacer solamente es aplicarlos porque se quedan muchos en el papel. Pero algo que verdaderamente era la ventana de oportunidad de la alimentación complementaria, como ya lo dije la ocasión pasada, y en ese sentido, siempre nos gusta hacer una analogía fundamentada en lo científico de por qué la lactancia materna tiene bases nutricionales que establecen el beneficio a la salud, el crecimiento y el desarrollo de un individuo. Y esto no tiene otra más que el potencial de todos los componentes incluidos en la leche humana de carácter nutricional y también de orden biológico que tienen incidencia en favor de la salud integral del lactante y que se pueden sintetizar en dos grandes líneas, la epigenética y la epifuncionalidad. La epigenética, que como todos sabemos, es esa capacidad de los nutrimentos de influir directamente en la expresión de los genes sin alterar la estructura de los mismos, a través de las llamadas ciencias ómicas, en donde nuestro grupo a la proteómica, lipidómica, glicobiómica, metalómica ha agregado el concepto de vitaminómica y también algunas otras más que iré diciendo a lo largo de la presentación. Y también la epifuncionalidad, que es un término de nuestra alianza, la epifuncionalidad que amplía la capacidad que tiene un nutrimento de no solo regular la expresión de los genes, sino de ejercer una modulación en diferentes procesos de orden funcional celular de tipo citosólico, intranuclear, transmembrana y alrededor de esta, de tal manera que en conjunto nos pueden explicar por qué la lactancia materna le abona positivamente a la nutrición, el crecimiento, el desarrollo, la protección y la escalabilidad sanitaria, disminuyendo paralelamente la morbimortalidad y mortalidad infantil. En ese orden, es la alimentación complementaria que hoy reconocemos y además le colocamos los apellidos de óptima y perceptiva, que también tiene bases nutricionales de por qué dan beneficio a la salud, el crecimiento y el desarrollo, e igual que la lactancia materna, son los elementos nutrimentales a través del vehículo que la compone, que son los alimentos de
del día a día para los lactantes, que bajo sus cualidades epigenéticas y epifuncionales también puede explicar perfectamente el abonarle ya no solamente al crecimiento, desarrollo, sino que tiene directo impacto en una cualidad fundamental de la alimentación complementaria, que es la escalabilidad en orden social, económico y sanitario. Es decir, a través de la alimentación complementaria, le abonamos positivamente a contener la mortalidad infantil, el sobrepeso, la obesidad, pero más allá de eso, la pobreza y el subdesarrollo de una comunidad. Tendríamos que entender que además de la bondad que tiene la lactancia materna, la alimentación complementaria puede hacer más sólida aún la propuesta de un inicio temprano saludable. En ese orden, tendríamos que seguir sustentando el porqué de nuestra iniciativa. Y al hablar de ella, esta lámina que nos aporta Wisser y colaboradores me parece magnífica y fundamental. Si nosotros observamos, de acuerdo con este autor, se establece una ventana de oportunidad en favor de cohesionar la lactancia materna y la alimentación complementaria como dos procesos que podrían contener en mucho los riesgos de la etapa infantil en carencia o deficiencia nutrimental. Etapa en donde la ductibilidad que se tiene como individuo la hace altamente vulnerable, pero también susceptible de ser contenida y limitada, de tal manera que nosotros debemos de saber que si bien es cierto los primeros 1000 días se han adoptado como un periodo altamente susceptible de modular la salud y la enfermedad humana, tendríamos que reconocer que un organismo no se limita ni cambia sustantivamente a los 2 años de edad, que de ahí hasta los 5 y 6 años de edad sigue habiendo procesos de orden neurológico, de orden funcional orgánico, de carácter psicosocial, de aprendizaje de conductas, que van a determinar en mucho lo que es la salud del bebé, del lactante, del infante y más adelante del adulto. Y ese periodo, como señala Wisser, es un periodo donde existe potencial de reversibilidad para nosotros contener los riesgos sin excluir que existen situaciones prolongadas que pueden generar consecuencias irreversibles. Pero lo que sería terrible es dejar que la evolución de las nutrimentopenias, otro concepto de la alianza que se refiere a las deficiencias nutrimentales, tienen costos en salud, en años de vida saludable y productividad que serán irreparables en la vida futura del infante. Y en ese sentido, este estudio realizado en Pakistán por médicos suizos y pakistaníes, en donde evaluaron el impacto de la nutrimentopenia en el desarrollo, productividad, mortalidad y años de vida ajustados a productividad, nos dicen que el impacto en riesgo bien medido por deficiencia de yodo o en condiciones de anemia por deficiencia de hierro o por deficiencia de zinc, tenemos resultados en desarrollo cognitivo, resultados en desarrollo físico, en mortalidad por todas las causas, en detención de crecimiento, en prevalencia de cuadros gastroenterales, sustantivamente más altos que cuando no existe dicha nutrimentopenia. Lo mismo ocurre en el futuro, en el término de la capacidad de adquisición de carácter económico y de productividad y de escalabilidad en este campo de la vida humana y con ello escalabilidad social y sanitaria. En ese orden, la deficiencia de vitamina A no se excluye por su importancia y el impacto que tiene en el corto y en el largo plazo, pero indudablemente es de las condiciones que le abona muchísimo más a la mortalidad por todas las causas y al impacto en el futuro en la pérdida de productividad y de escalabilidad económica, social y sanitaria también. Y desafortunadamente Latinoamérica lo vive y México en estos resultados que ya teníamos publicados en 2016 nos traducen estos márgenes de nutrimentopenia que vive la población mexicana en general y que nosotros ya habíamos fundamentado la vez pasada en la etapa de los primeros 5 años de la vida, pero nos damos cuenta que la nutrimentopenia en minerales y vitaminas en nuestro país es ostensiblemente alto
Y esto va a marcar, porque si bien es cierto que los beneficios que tiene la lactancia materna y la alimentación complementaria tienen evidencia científica por sus componentes, pues la deficiencia de esos elementos nos llevarán a que en el campo clínico y bajo evidencia tendrá un impacto negativo en energía, estructura, epigenética y regulación funcional, de tal manera que reconocer que los nutrimentos regulan la expresión de los genes hacia un fenotipo de determinado perfil dependiendo de la suficiencia o no, es lo que nos podría abonar a entender que los nutrimentos no pueden estar deficientes en un individuo, que esa epigenética y epifuncionalidad que se reconoce a muchos de ellos, a B9, a B12, a vitamina D, en donde se regula por un lado epigenéticamente síntesis, por ejemplo a nivel neuronal, de diferentes neurotransmisores o mediadores de inflamación o de regulación de filtraje de lo que es la membrana hematoencefálica, o el efecto de carácter funcional sobre diferentes ejes intracitosólicos o intranucleares para el funcionamiento de la neurona, son determinantes en la suficiencia de un nutrimento. De tal manera que de ahí emerge esta tabla de lo que es la trascendencia fisiológica de los nutrimentos que nosotros hemos dado el carácter de imprescindible conforme al efecto que pueden tener en por lo menos todos estos tejidos que observan ustedes aquí. ¿Cuál es el efecto de carácter imprescindible que tiene el hierro, por ejemplo, para el sistema nervioso central, por ejemplo, para el sistema hematológico, para los nódulos linfáticos y algunas otras estructuras? ¿Cuál es el efecto de imprescindible que tiene la vitamina A para el tejido adiposo, para el funcionamiento del tubo digestivo, para el funcionamiento hepático, los nódulos linfáticos, etcétera? Y nos van recordando la incidencia que puede tener, o más bien el efecto que puede tener la incidencia de la nutrimentopenia de estos nutrimentos, valga la redundancia, sobre la salud de un individuo. Pero no solamente son imprescindibles para la estructura, sino también para la integración energética, para funciones de transporte, para la cinética de una célula determinada. Y por otra parte, la epifuncionalidad que regulan, y nos damos cuenta, por ejemplo, que cada uno de ellos tiene también su carácter de imprescindible y de condicionalmente esencial sobre funciones de carácter sustantivo en diferentes ejes de tipo celular y orgánico y también sistémico para regular la salud del individuo. Y así nuestra estrategia centrada en la práctica y ya pudiendo decirles que ya en manos de muchos de nuestros agentes que nos han aportado amablemente sus observaciones, nos permiten establecer que esta iniciativa hecha por la Alianza junto con Médicos Unidos y apoyada ya por algunos colegios, como lo hizo el Colegio de Pediatras de Nuevo León, nos permiten establecer algunas aportaciones desde el concepto mismo, un concepto que no se puede quedar, como hemos dicho, solamente en el proceso de introducción, sino se tiene que hablar en la trascendencia. Estos son los ejes columnares que tiene la alimentación complementaria óptima y perceptiva. Los ejes columnares en sus bases científicas, en sus directrices y en el documento maestro que es la guía que ustedes recibirán. En bases científicas hablaríamos ya de la epigenética y la epifuncionalidad, pero lo tendríamos que extender hacia el carácter de lo que es los nutrimentos imprescindibles y los nutrimentos condicionalmente esenciales. En ese sentido, además de hablar de la epigenética que ya conceptualizábamos como la capacidad de regular la expresión de los genes sin alterar la estructura básica de los mismos, existe la epifuncionalidad, que para nosotros es la cualidad de promover y determinar ejes funcionales celulares con influencia en el transporte citosólico, síntesis de hormonas y enzimas, endo y exocitosis. Y para esto hay nutrimentos de carácter imprescindible de acuerdo con nuestros conceptos, dentro de nuestro criterio científico, y un nutrimento imprescindible es aquel que debe ser considerado estrictamente necesario por su importancia epigenética y epifuncional y su déficit condiciona alto riesgo de irreversibilidad estructural y funcional. Un ejemplo sería como nutrimento imprescindible el ácido fólico en la etapa periconcepcional, cuya deficiencia podría tronar expresiones genéticas que terminen en defectos de tubo neural
o anormalidades cardiovasculares que tendrán irreversibilidad estructural y funcional, como lo sabemos, en la expresión clínica de un recién nacido. Y los nutrimentos que les llamamos condicionalmente esenciales, que son aquellos que son necesarios como cofactores, aceleradores, reguladores de la función de otro u otros nutrimentos y cuyo déficit podría causar riesgos de disfuncionalidad, más no impactos de irreversibilidad, como es el caso de la carencia de nutrimento imprescindible. En el caso de los ejes columnares, hablando de las directrices, es muy importante desde el punto de vista clínico hablar de los momentos y decisiones clave del proceso de alimentación complementaria óptima y perceptiva. Y en ese sentido, tendríamos que hablar de los momentos, el inicio, por ejemplo. Internacionalmente sabemos que debe ser iniciada la alimentación complementaria a los 6 meses, pero sobre bases funcionales, como lo veremos más adelante, existen condiciones que podrían explicar por qué algunos organismos, como es la Sociedad Europea de Gastronutrición y Patología, que hablan que el inicio puede estar entre los 4 y los 7 meses, y más adelante diremos el por qué sí es válido ese posicionamiento y por qué debemos ser dúctiles para no retrasar en algunas ocasiones el proceso hasta los 6 meses. También es muy importante reconocer la estadificación nosológica, que se refiere a qué es lo que tenemos que considerar para el inicio del proceso, y particularmente es incluyente de evaluar el desarrollo neurológico, psicomotriz, el desarrollo del aparato estomatognático, la neurobiología de lo que es los reguladores del hambre y la saciedad, particularmente en la etapa temprana, como veremos más adelante en las fases que estamos proponiendo de la alimentación complementaria. También la estadificación nosológica incluye el aprendizaje de preferencias y conductas alimentarias, también en la fase temprana y la fase intermedia que describiré a continuación, el ambiente familiar en lo que es la etapa de transición y final de la alimentación complementaria, incluyendo también la cultura y los hábitos de la región donde vive el lactante. Por otra parte, también momentos y decisiones clave son el tamizaje clínico nutricional que debemos nosotros de desarrollar con nuestros lactantes. Este tamizaje clínico nutricional es una aportación que nos permite sugerir al clínico evaluar en tiempos como los 4, 12 y 24 meses cuál es el perfil que le abona o no al estado nutricional de un lactante. ¿Por qué? Porque al 4.º mes podría ser necesario pensar que la condición nutricional prenatal de ese bebé y la condición nutricional de los primeros 4 meses de la vida, altamente dependiente de la nutrición de la mujer en las mismas etapas, podría vulnerar la suficiencia de diferentes nutrimentos imprescindibles y de los condicionalmente necesarios, que pusiese en riesgo con irreversibilidad algunas estructuras y sistemas. Este mismo tamizaje, que puede ser de orden clínico y o bioquímico, se puede también realizar a los 12 meses, tratando de contener impactos y llevarlo hasta los 24 meses, toda vez que, como lo decíamos, nos parece que en los momentos y decisiones clave, pensar que a los 12 meses excluir de un patrón de alimentación complementaria supervisado a un niño para meterlo a los patrones familiares que son altamente cuestionables, toda vez que la alimentación de la región de Latinoamérica facilita malos patrones alimentarios desde etapas tempranas, o la inclusión de alimentos de alto riesgo, nos lleva también, además de preservar la vigilancia y cuidado, a un 24º mes de tamizaje nutricional y clínico que podría detectar deficiencias que siguen dando impacto negativo. Por otra parte, dentro de las directrices está la prescripción basada en nutrimento. Esta aportación es muy importante porque tradicionalmente los esquemas de alimentación complementaria establecen bajo el tiempo o bajo la edad el momento de iniciar un alimento, pero un alimento que en ocasiones, bajo la suficiencia o no de conocimiento del que prescribe, podría no entender la importancia del elemento
nutrimental que debe de contener dicho alimento y podrían omitir aquellos que son de carácter imprescindible. Como verán en la tabla que proponemos hacia el final, es para nosotros importante que los profesionales de la salud tengan en la mente los nutrimentos imprescindibles y las fuentes de dichos nutrimentos como parte de su pensamiento clínico al momento de prescribir la alimentación complementaria. Siguiendo con las directrices, la fuente alimentaria, la textura, condición, cantidad y frecuencia es un elemento necesario a considerar bajo otros conceptos que rigen este proceso. Debe estar ajustada a contexto, es decir, nosotros debemos considerar la fuente alimentaria, la textura y condición, cantidad y frecuencia, considerando los aspectos de disponibilidad y acceso a alimentos. Individualizar conforme al perfil biológico de un lactante, si tiene discapacidad, inmadurez, es portador de una enfermedad gastrointestinal, una enfermedad metabólica, oncológica, etcétera. Si vive una condición que no le permite apegarse a la propuesta de un niño sano. Y siempre debe ser perceptiva, haciendo hincapié en la reciprocidad de reconocer las señales de placer, aceptación, tolerancia que tiene el lactante y que vive el propio cuidador. Y un elemento fundamental en nuestra región es la suplementación opcional, siempre importante para garantizar la seguridad de los nutrimentos imprescindibles en aquellas condiciones donde el contexto nos habla de inseguridad alimentaria o de baja disponibilidad y acceso a los alimentos. Finalmente, en el tema de lo que son los ejes columnares está el documento maestro. Y en ese sentido, les haremos llegar pronto lo que es la guía, que es fácil desde el punto de vista práctico porque será comprensible, aplicable y dúctil. Esto quiere decir que se adaptará pegada a contexto, región, cultura, economía y otros factores que pudiesen incidir en la forma como se va a prescribir la alimentación complementaria para cada uno de los lactantes que atendemos. Esta tabla es muy importante porque trata de sintetizar todo lo que es la aportación de nuestra iniciativa y en ese sentido, en una primera línea de lo que es la alimentación complementaria, tenemos que recordar, aunque parezca simple y posiblemente llevado a un terreno de obviedad, el que se debe de preservar la lactancia y particularmente la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, aunque se pueda lastimar el concepto de exclusividad cuando lo iniciamos a los 4 meses, pero si nosotros, como veremos más adelante en nuestro tamizaje clínico bioquímico, pensamos que puede haber riesgo de deficiencia de alimentos imprescindibles, créanme que va a justificarse romper ese riesgo a través de una alimentación o de una suplementación que preserve la suficiencia de nutrimentos que garanticen la salud y el desarrollo de los lactantes. Cuando se trata de lactancia mixta, lo mismo, tendríamos que hacer esa evaluación. Es decir, nosotros tenemos que preservar la lactancia materna, sea en forma exclusiva o mixta a lo largo de todo el proceso de lactancia de alimentación complementaria y entender que este complejo de alimentación complementaria abonándole a la lactancia materna exclusiva harán un resultado positivo. También en esta tabla podemos ver que se considera la fisiología del hambre y la saciedad, hablando de lo que sería la parte perceptiva de la alimentación complementaria y tendríamos que evaluar el crecimiento, desarrollo, lo que existe en términos generales de expresiones de hambre y saciedad para nosotros, bajo los aspectos clínicos de identificación de esas expresiones, podamos nosotros entender en qué momento debemos ofrecer y en qué momento debemos de contener la administración de alimentos. Esta línea es muy importante, la que habla de la reserva de nutrimentos imprescindibles en niños eutróficos y de madres bien nutridas. Obsérvese que hablamos de niños eutróficos y de madres bien nutridas. ¿Cuál es el tiempo de reserva de nutrimentos imprescindibles en las mejores condiciones posibles? Esta columna colorimétrica nos permite hablar en lo más oscuro de la suficiencia, de lo óptimo, hacia lo insuficiente. Y nos podemos dar cuenta que en el bloque de los primeros 6 meses de edad,
la condición óptima de muchos nutrimentos se pierde de manera muy temprana, incluyéndose el hierro, las vitaminas A, C, D, el yodo mismo, el calcio y los ácidos grasos esenciales, en menor proporción el zinc. De tal manera que si nosotros en condiciones óptimas vemos cómo se van agotando las reservas, imagínense ustedes cuando tenemos mamás que han tenido carencia o deficiencia nutricional gestacional que no son suplementadas durante, o bien alimentadas durante el proceso de lactancia, y esos bebés potencialmente sus reservas se vendrán abajo y en un periodo entre los 4 y los 6 meses de edad vivirán deficiencias que podrían marcar de manera reversible o no algún efecto negativo en su crecimiento y desarrollo. Por eso es importante el tamizaje nutrimental que nosotros tenemos que desarrollar en el 4.º mes de vida para evaluar si vale la pena iniciar la alimentación complementaria en algunos casos, o bien, como vemos en estas consideraciones especiales, lo que es la suplementación, que puede pensarse desde recién nacido en algunas condiciones particulares, como en las condiciones de prematuridad, o bien a lo largo de los primeros meses de la vida, si nosotros reconocemos la necesidad de suplementar a nuestros lactantes. Y ya en ese orden, pues iremos nosotros introduciendo los alimentos de acuerdo a la individualización que se haga de nuestros lactantes, de tal manera que se solventen las necesidades de nutrimentos tanto imprescindibles como aquellos llamados condicionalmente necesarios. Y entonces la alimentación complementaria para nosotros debe de ajustarse desde su inicio y también su duración, y entender que existen diferentes fases que nosotros hemos denominado el estadio temprano, el estadio de orden intermedio y el estadio de transición de la alimentación complementaria. En el estadio temprano, esta es una etapa de introducción alimentaria con enfoque a nutrimentos imprescindibles. La innovación resalta aquellos nutrimentos que no pueden ser omitidos en la dieta del lactante y se ofrecen algunas fuentes alimentarias generales en México y que cada agente en Latinoamérica irá abonando para sus países. En el anexo que nosotros agregamos en la guía, el profesional podrá consultar, por lo menos en todas las regiones de la República Mexicana, cuáles son los alimentos que se sugieren por ser ricos en nutrimentos imprescindibles. También en este estadio temprano de la alimentación complementaria vienen las recomendaciones de evaluar el desarrollo del aparato estomatognático, la integridad estructural y madurez funcional del mismo, individualizar adecuando en casos especiales como prematuridad, discapacidad, errores innatos en el metabolismo, etcétera, cómo va a ser la alimentación complementaria, evitar la exposición de azúcares refinados, bebidas endulzadas y grasas saturadas, y generar alimentación perceptiva desde estas primeras etapas de la vida. Este estadio de carácter temprano va desde los 4 o 7 meses y llega hasta los 12 meses de edad. Sigue el estadio intermedio de la alimentación complementaria óptima y perceptiva, que es una etapa de introducción alimentaria con enfoque a la consolidación de la suficiencia de nutrimentos imprescindibles, en la inducción de preferencias y conductas alimentarias saludables y en la autonomía gradual del lactante. Es decir, de los 12 a los 24 meses nosotros preservamos la suficiencia de nutrimentos imprescindibles, pero además comenzamos a reforzar la inducción de preferencias y conductas alimentarias que hagan que el lactante más adelante se blinde ante la exposición de los patrones alimentarios familiares. Y por otra parte, hacerlo autónomo desde el punto de vista de lo que es la parte perceptiva de la alimentación complementaria. Y como recomendaciones, en este estadio intermedio se deben de seguir considerando la madurez del aparato estomatognático, la individualización para cada caso en particular, puesto que la alimentación complementaria tendrá que adecuarse a cada individuo, seguir evitando la exposición a azúcares refinados, bebidas endulzadas, grasas saturadas, generar siempre la alimentación perceptiva y seguir vigilando la maduración y desarrollo de estructuras importantes para el individuo. Y finalmente el estadio de transición de la alimentación complementaria óptima y perceptiva, que es la última etapa, y esta etapa va desde los 2 hasta los 5 años, 11 meses de edad, es una etapa de introducción gradual en la dieta familiar, facilitando por los logros adquiridos en el estado temprano intermedio
que el chico se preserve en el consumo de nutrimentos imprescindibles, pero que además no sea vulnerado por la exposición a alimentos no saludables que ofrecen las familias de la región, y seguir vigilando los aspectos de individualización y, por supuesto, de adquisición de ítems que nos van diciendo que el chico va bien con su alimentación. Así entonces, estas directrices permiten, con muchas posibilidades, que la alimentación complementaria se pueda llevar desde etapas tan tempranas y, cuando sea posible, desde la gestación. En aquellos casos en donde ya conocemos a las mamás de los primeros hijos, nosotros tenemos que abonarle a una gestante el que se alimente saludablemente durante el proceso de embarazo y lactancia, puesto que desde ahí se pueden generar improntas de preferencias alimentarias, pero también la suficiencia de los famosos nutrimentos imprescindibles. Por otro lado, seguir promoviendo la lactancia materna exclusiva, preservar su consumo junto con una alimentación complementaria óptima y perceptible, prescripción de sucedáneos de leche humana conforme a los lineamientos del artículo 1 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Humana, diseñar y prescribir un plan de alimentación complementaria basado en nutrimentos y en los alimentos disponibles en el contexto del lactante, y explicar y corroborar el entendimiento de la trascendencia en el apego a dicho programa. Evitar alimentos y bebidas que sean de riesgo, facilitar la suplementación en Latinoamérica, particularmente en zonas donde existen tasas elevadas de deficiencias de micronutrimentos. La individualización invita a prescribir un plan de alimentación complementaria muy específico a circunstancias particulares, y como mensajes clave tendríamos que decir a los profesionales de la salud la importancia que tiene su papel para prescribir, además de macronutrimentos con alto valor biológico, aquellos alimentos que garanticen la suficiencia de los nutrimentos imprescindibles. En ese orden de mensajes, nosotros tenemos claro que el papel que pueden tener cada uno de los agentes que serán vectores de esta iniciativa y sus mejoras graduales, dará como resultado en el mediano plazo generaciones más saludables, mejor nutridas y potencialmente más productivas para bien de Latinoamérica. Muchas gracias y lo dejo para comentarios, preguntas y respuestas. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea. Pues definitivamente que esto es un parteaguas, es no solamente importante, sino necesario, y se va a enriquecer, de hecho se está enriqueciendo ya con las múltiples aportaciones regionales que influyen mucho en las costumbres, en las cosas como por ejemplo, los hábitos que se tienen en diferentes países, la historia de dietas y costumbres. Seguramente que eso, con respecto a la alimentación complementaria, será importante tomar en cuenta. No sé si hay muchas felicitaciones de el doctor Héctor Villanueva y varios conocidos por ahí. Y yo no sé si pudieras agregar, Arturo, qué es lo que ha pasado con el entusiasmo y la gente que se ha ido agregando a esta iniciativa. Muchas gracias, Lalo. Tratando de sintetizar, pues se te viene a la mente todo lo que quieres decir a lo largo de la disertación y omites cosas muy importantes. Aunque dije que ya hay algunas aportaciones, tendría que resaltar con mucho las que han hecho, por ejemplo, sin dar por no válidas todas, las que ha hecho el académico Reinaldo Mitchell, quien nos ha precisado algunos puntos con mucho ánimo, reconociendo la aportación como una innovación, pero enriqueciéndola con detalles puntuales que tratan de hacer la práctica. Y a mí me parece que dichos señalamientos hechos por el maestro Mitchell son fundamentales y los comenzamos nosotros a abonar. Desde el mismo concepto, el uso de algunas formas ortográficas, o sea, todo ese tipo de aportaciones para nosotros han sido enriquecedoras.
Asimismo, la que nos ha hecho Gloria Elena López Navarrete, que no sé si ande por acá, pero Gloria Elena López Navarrete nos hizo señalamientos fundamentales, sobre todo en términos de individualización del proceso. Y tiene toda la razón, porque reconozcamos que la tasa de discapacidad, así nada más, anda alrededor del 7 al 11%, y muchos niños tienen discapacidad grave y su alimentación complementaria va a ser muy particular y a veces radicalmente más importante que la del niño sano, puesto que sus demandas nutricionales pueden determinar un futuro cardinal. Lo digo, por ejemplo, el nene con síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down, si nosotros vamos a la historia de la etiología de lo que es la trisomía, se presume que ha sido la carencia nutricional lo que ha favorecido a dicho proceso, incluso hasta con 8 generaciones de antelación. Esto nos establece que muchos niños ya viven deficiencias nutrimentales. Por ejemplo, el niño con síndrome de Down y con cardiopatía congénita, una condición relativamente frecuente, se ha podido documentar que los niños con síndrome de Down con cardiopatía han sido niños que han vivido procesos de metilación de orden deficiente, toda vez que además de que la mamá tenía algún perfil de riesgo para vivir un nene con trisomía 21, tenía deficiencias de micronutrientes, particularmente de ácido fólico. Y cuando vemos nosotros la epifuncionalidad y la epigenética del ácido fólico, se ha sustraído del tema solo del tubo neural para meterse junto con otros elementos del complejo B como causalidad de anomalías congénitas cardiovasculares. Y entonces imaginen ustedes la oportunidad que tenemos nosotros de reducir tanto impacto negativo que tiene esto. Bueno, pues todo eso nos lo han enriquecido los diferentes agentes que amablemente han leído con puntualidad y detalle la guía propuesta inicialmente y que ahorita estamos nosotros ya tratando de precisarla para mandar una guía muy simple que los colegas puedan entender, leer y llevar a la práctica de tal manera que con un enfoque cerrado en nutrimento, cuiden a sus pequeños en etapas tempranas de la vida. Y bueno, evidentemente estamos rompiendo paradigmas porque establecer algo contrario a que se cierre la alimentación complementaria a los 6 meses es tocar el concepto de lactancia materna exclusiva, que como todos sabemos obliga a pensar en 6 meses. Pero si nos damos cuenta de la realidad del estado nutricional, de la calidad de la leche materna que se establece en algunas condiciones que desafortunadamente son de alta prevalencia en nuestra región, tendríamos que pensar que sí se podría requerir, si no iniciar la alimentación complementaria, al menos hacer esa pesquisa, ese tamizaje de los 4 meses para suplementar y evitar una ventana que puede ser de 2 o 3 meses de alto nivel de deficiencia que va a tener impactos negativos. De tal manera que ese es el juego que tratamos nosotros de llevar a la mesa de todos ustedes para que lo analicen y puedan reflexionar que con bases clínicas y con conocimiento tratamos de dar una propuesta. Asimismo, entender que esos momentos clave como por qué enviar al niño al año de edad a un ambiente de alimentación que tradicionalmente es rico de sodio, azúcares refinados, grasas saturadas, como es el que consumen las familias de la región. México así lo vive y se ha demostrado en las encuestas. ¿Por qué soltar al nene al año de edad a esos patrones? Cuando todavía ese cerebro es dúctil y podemos nosotros improntarle preferencias y conductas alimentarias que lo hagan más tarde poder protegerse contra el ofrecimiento de estos alimentos. Si lo vemos en la práctica, el nene que está siendo complementado con agua potable, agua simple, cuando les ponen a un jugo o una bebida endulzada, la rechaza o no la acepta igual que aquel que se le da de manera temprana. Entonces, por eso nosotros queremos que este periodo intermedio de la alimentación complementaria blinde aún más la suficiencia de los imprescindibles, pero además promueva las preferencias alimentarias saludables, para que cuando ya llegue la etapa de transición, al estadio de transición que va de los 2 a los 5, 11 meses, sea ya con mayor adherencia a conductas y a preferencias de tipo saludable. Entonces tenemos mucho por ir aprendiendo y llevando a la práctica y ojalá que esto tenga un buen resultado. Creo lo que hemos observado, además de grandes y muy buenas aportaciones, son señalamientos que nos han enriquecido y reitero mucho lo que hizo Gloria López y lo que hizo
el doctor Reinaldo Michel, ¿no? Verdaderas aportaciones. Y sé que las que van a venir de los demás colegas van a seguir enriqueciéndola y espero yo en breve ya que el equipo les mande todo esto, ¿no? Lo estamos trabajando ahí en el instituto con todo nuestro equipo multidisciplinario. Muy bien, muchas gracias. El doctor académico Guillermo Milán quiere la palabra. Adelante, Memo. Está apagado tu micrófono. Sí, sigue a ver ahí, pero le tienes que subir el volumen, yo creo. Bueno, mientras resuelve su problema técnico ahí, logístico, el doctor Milán, definitivamente que hay muchas enfermedades de todos los días y que no alcanzamos a comprender que todo está relacionado. O sea, niños con enfermedad por reflujo, niños que tienen alteraciones de la deglución, malformaciones craneofaciales, que reciben determinadas dietas y que eso contribuye a una inmunodeficiencia específica, alteraciones de la microbiota. En fin, verdaderamente es tan importante el comprender que se necesita, si no se tienen los conocimientos por parte del médico de primer contacto, pedir una opinión de alguien experto. Voy a darle mientras la palabra al doctor y académico Reinaldo Michel que le está pidiendo. Adelante, doctor Michel. Encienda su cámara, por favor. Pues dice que no la puedo usar porque el anfitrión lo detuvo, pero bueno, A no ver, importa, pues, no importa, no pasa nada. No pasa nada, con que me escuchen es suficiente. No, pero sí sería bueno que encendieras. Ahí está. Eso demuestra que yo no tengo mano negra. No, es una mano blanca, pero mano al final. Sí, muy buenas noches, muchas gracias. Yo que felicitar cumplidamente al doctor Perea por este logro, por esta iniciativa. Y comentar, ya se lo había hecho el comentario directo, pero creo que justo como acabas de comentar de que todo está relacionado, finalmente creo que también habría que compartir esta guía con los ginecólogos, porque la nutrición materna, el matroambiente, es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento y desarrollo del producto. Y si ya viene con deficiencias maternas, pues al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante buscar la manera de compartirla con los ginecólogos. Muchas gracias, doctor Michel. Doctor Milán, ¿ya resolvió lo del sonido? No te oyes, Memo. No te estás oyendo, Memo, todavía. Mientras voy a aprovechar a darle la palabra a la doctora Fabiola Aguilar. Adelante, Fabiola. Hola, buenas noches. Definitivamente estoy de acuerdo con el doctor Michel, sobre todo el compartir lo que es esta guía con el servicio de obstetricia, porque en relación con lo que es el desarrollo de los órganos, de las papilas gustativas durante el momento de la gestación en el neonato, eso se da en los primeros meses del embarazo y se ha visto y se ha descrito que mucho de la alimentación de la mamá, de las preferencias alimentarias, pueden cambiar el sabor del líquido amniótico. Y cuando nace el bebé va a tener ciertas preferencias a algunos alimentos, lo mismo con la leche materna. Entonces, e incluso quizás valdría la pena compartirlos y agregarles un poquito de la importancia del control de peso de las mamás que sean obesas o con sobrepeso, porque también está descrito que las mamás con sobrepeso y con obesidad tienen una menor cantidad de leptina y una mayor cantidad de adiponectina también dependiendo de las variaciones del peso, y que esas son sustancias muy específicas para lo que es la regulación de las
saciedad y que el niño pueda identificar también ese momento en que ya está satisfecho. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de estar acá y sí, quizá probablemente le voy a mandar estas sugerencias por escrito apenas tenga la oportunidad. Muchas gracias, doctor Perea. Muchas gracias, doctora Aguilar. Parece ser que el doctor Milán ya resolvió su problema. No, muy bien. El doctor, le voy a dar la palabra al doctor Nelson Faría. Adelante, Nelson. Buenas noches. Como siempre, un gusto saludarles y les agradezco la oportunidad. Yo quería solamente hacer un comentario, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que los médicos, a nivel general, aparentemente estamos muy desinformados, por no decir mal formados, con respecto a dos eventos fundamentales, que son la lactancia materna y la alimentación complementaria. Fíjense cómo en este momento, y con la estrategia que plantea el doctor Perea, nos salimos de aquel límite que nos imponen los 2 años y nos vamos más allá. O sea, tan recientemente nos estamos dando cuenta de que el periodo es más largo de lo que pensamos. Y usualmente esta alimentación complementaria es empírica. Se hace como, no sé si decir que a libre demanda o con una orientación muy poco fundamentada. Y a mí hay algo que me preocupa más. Es el impacto que tienen los llamados influencers en ambos temas, tanto en lactancia materna como en alimentación complementaria. Y nos están sacando una ventaja a los que debemos de estar al día con este tipo de formación y de información. Yo creo que la estrategia es, se va a perder de vista siempre y cuando nosotros nos los propongamos y donde hagamos hincapié en que se le dé más formación a nivel de pregrado, empezando en el pregrado temprano, con respecto a estos dos temas. Les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, doctor Faría. ¿Quiere hacer un comentario, doctor Perea? Sí, de manera puntual, precisamente lo que abonaba el maestro Mitchell y la doctora Sandra Fabiola, mencionaba que en el 2017 en nuestra iniciativa, que era Alianza Pro Nutrición Infantil, reconociendo la importancia que tiene la alimentación de la gestante y la lactante, viró hacia materno-infantil. Y en ese sentido, nosotros tenemos perfectamente claro el involucro. Lo que no habíamos hecho es lo que señala el doctor Mitchell, ¿no? De que llegue la guía a ellos como guía de la misión complementaria. Nosotros teníamos contemplado más el concepto de enriquecer al obstetra, de cómo nutrir a la gestante y cómo facilitar y preservar la suplementación de la mujer que está dando seno materno. ¿Por qué? Porque pensamos que también, así como los pediatras estamos débiles en estos procesos de lactancia y alimentación complementaria, el obstetra no está lejos de estar débil en la nutrición de la gestante y de la mujer que lacta. Entonces pensamos en derivar hacia allá toda nuestra propuesta y de hecho con la industria, aquella industria que es responsable, estamos pisando el terreno ya de los ginecobstetras. De hecho, nuestra tabla que puse muy rápido habla de la nutrición preconcepcional, la nutrición gestacional y ya después la etapa postnatal. Y lo tenemos contemplado. El concepto de la alimentación complementaria como tal nos enfocó solo a este periodo que va de los 6 meses hasta los 5-11, por ser esta la idea, pero evidentemente es un continuo, y es un continuo que depende de los estadios previos que ya mencionaron tanto el maestro Mitchell como la doctora Sandra Fabiola. Y lo que menciona el doctor Nelson es fundamental. Hoy precisamente hablábamos con uno de los agentes que es líder de carácter académico precisamente en la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana y está contemplado introducirlo en el pregrado como un elemento que pese igual como quieren que pese la lactancia materna. Entonces ya está involucrado ese concepto. Así que con todas estas aportaciones que nos dan, creemos que la vamos a enriquecer mucho, la vamos a hacer más corta, más sintetizada, más clara, para finalmente dar la guía. De hecho, ya tenemos a la industria que ya la evaluaron
y todavía no la evalúan con todo el enriquecimiento que nos van a hacer favor de imprimirla y la vamos a difundir a nivel Latinoamérica, por supuesto. Ese es el tema. El tema de los agentes, que es un tema fundamental, es que no puede pensarse que el equipo de la Alianza o de Médicos Unidos solo puedan. Cada uno de los agentes tendrá que ser líder, tendrá que pararse y hablar del documento final y establecerlo como vocero del mismo en el pregrado, en el posgrado, en todos los sitios donde se pueda ubicar para que se dé el conocimiento, porque se debe de difundir la guía de manera práctica y se debe de asentar en cada foro el porqué de esta propuesta. Es decir, no fue un pensamiento de pues vamos a hacerla así, sino que tiene sus bases científicas, sus reflexiones de expertos, como son todos los que se le están abonando bajo un sustento científico. Entonces, todo eso, por supuesto que es bienvenido y seguramente va a coronar en algo padrísimo. Muchas gracias, doctor Perea. Vamos a darle nuevamente la palabra al doctor Michel. Adelante, doctor Michel. Está apagado su micrófono. Es que, perdón, coincido con la aportación que hacía la doctora Sandra Fabiola, y sí, cuando uno ve el porcentaje de mujeres adolescentes o mujeres que se embarazan, el porcentaje es muy alto de mujeres que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, eso, y tanto hombres como mujeres, o sea, la pareja, el peso de la pareja influye en el crecimiento y desarrollo del bebé. Ese macroambiente en el que vive el bebé y toda la carga genética que se aporta, pues es programación. Y por ahí, abundando un poco en esos, lo que nos quedamos casi anclados en esos 1000 días, y pues no son 1000 días, resulta que son casi 5000 días, hasta llegar hasta los 6 años de edad. Eso es muy importante. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Michel. Definitivamente que lo que se ha comentado es importante. Me gustó mucho el comentario del doctor Nelson Faría y me hizo recordar que hay escuelas de medicina que tienen 60 años de existir y tienen la misma currícula. No han cambiado la currícula, se sigue enseñando como hace décadas. Recientemente la Universidad del Valle de México está convocando a un foro con la intención de cambiar la currícula. Una de las cosas que voy a participar va a ser precisamente en la pobre educación, la pobre información que tiene el estudiante de medicina con respecto a aspectos nutricionales. Y si ahondamos esto, yo recuerdo cuando fui residente de pediatría, parte de los exámenes y ser un buen residente de pediatría era conocer 40 o 50 marcas y fórmulas diferentes de fórmulas lácteas para alimentar diferentes enfermedades de los niños. Actualmente vemos una gran necesidad porque de la educación en nutrición, porque creo que estamos un poco acartonados en las escuelas de medicina. Ya habíamos hecho también un video de esto acerca de las modificaciones y cuál es el tipo de pediatra que necesitamos. Y yo no dudo que el adiestramiento del médico residente en pediatría sea muy bueno a nivel hospitalario. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese médico residente se vuelve pediatra y se va a trabajar al primer contacto? Resulta que está exactamente igual que un muchacho que acaba de egresar de la escuela de medicina con muy poco o nulo conocimiento, y la gente da por entendido que es un experto puesto que es pediatra, pero es un pediatra formado en hospitales y no formado en donde debe de hacerse un control de niño sano, una detección de patología que debe de ser de primer contacto y orientación nutricional de acuerdo a las condiciones regionales
que eso es muy importante. Hemos hablado en otras ocasiones de la regionalización por cuestiones sociales, económicas, culturales, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso va a hacerlo un poco complejo y las aportaciones de cada uno en sus diferentes regiones seguramente que van a enriquecer más el tronco, la estructura de esta iniciativa del doctor Perea. Doctor Perea. Bueno, pues sí, bueno, Lalo, me parece que Memo ya va a hablar. Nos vamos a quedar con las ganas, querido Memo. A pesar de que tenemos dos Memos, y no, de los dos ninguno pudo hablar. No se usa nada. Reyes, el doctor Ulises Reyes quiere la palabra. Adelante, doctor Reyes. Su micrófono no está habilitado. No te escuchas, Ulises. Probablemente le está pasando lo que me sucedía a mí. A mí. En la pantalla aparece el microfonito rojo y uno le pica y no es. Hay que hacerlo hasta abajo a la izquierda. Ahí está. Ahí está, no, yo no me escucho. No, sí te escuchas ya, Memo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí ya te escuchas. Bueno, muy rápidamente nada más, pues antes que nada felicitar a Arturo y su grupo, tan tremendo, es un trabajo extraordinario el que se hace y vale la pena pues difundirlo, como han mencionado ya el doctor Michel, como lo ha mencionado el doctor Nelson Faría y tú, Lalo, y la doctora Fabiola. Yo creo que el problema aquí, alguna plática que nos dio Arturo, decía que un medicamento de que se inicia la programación de su estudio a que le llega al paciente, a veces se tarda hasta 25 años. Y ponía el ejemplo del ácido fólico. Pero en esta ocasión, ya los medios de comunicación son muy importantes, rápidos, y creo que el problema, el estudio que han hecho es exhaustivo, extraordinario, pero ahí nos falta el problema de la educación. Y ya lo mencionó Lalo, desde el pregrado, nosotros como pediatras y maestros de las facultades tenemos que difundir esto con los pediatras en ese orden, con los pediatras que lo van a difundir con sus alumnos y con los médicos de primer contacto, que son los que llegan ahí, los familiares. Y para eso hay que hacer una cosa muy práctica y como lo van a hacer ustedes, Arturo, y eso difundirla lo más que se pueda, no nada más directamente en el consultorio, sino a nivel de reuniones como la que van a hacer en Veracruz, como la va a hacer con APEME, y como seguramente lo hiciste ahí en Monterrey. Yo creo que esa es la base, pero ahora con los medios de comunicación podemos hacer más rápido ese ascenso para que le llegue al pediatra que consulta al niño en el consultorio. Gracias. Muchas gracias, doctor Milán. Hemos llegado al límite del tiempo. Me gustaría que dejaras un mensaje final, Arturo, por favor. Además de agradecer a todos sus aportaciones, su presencia, quiero siempre dar lugar a todo el equipo que junto conmigo trabaja de manera constante para llevar este tipo de innovaciones, siempre bajo un pensamiento científico, ético, en favor de la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños de nuestro país y de toda la región. También quiero decir que esta iniciativa va a ganar simpleza, va a ganar oportunidad de describirse como lo hacemos ahora con el anterior. Es decir, que era muy simple decir esta tablita inicia a los 6 meses con esto, a los 7, a los 8. Así la vamos a sentar tarde o temprano. La idea es que no se vaya simple de inicio y que piensen que solamente es un concepto de cambiar, sino que tiene ciencia atrás, que tiene bases de por qué se tiene que modificar la propuesta de alimentación complementaria para bien de la circunstancia epidemiológica actual de la nutrición
de los niños de la región. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita, con todas las aportaciones, para que finalmente cada uno de nosotros, como docentes de pre y posgrado, se pueda establecer esta iniciativa en el pensamiento de las nuevas generaciones y, ¿por qué no, de los que ahora trabajan? Hicimos todo un tour durante mucho tiempo entre Lili, Paul y yo en la República haciendo talleres de alimentación complementaria. La recordarán Memo, la recordarán algunos, en donde hacíamos evidente en los pediatras con un promedio de ejercicio ya de posgrado de más de 10 años que distaban mucho de conocer la ciencia de lo que es la alimentación complementaria. Y eso es lo que vamos a lograr a nivel república. Toda vez que a través de medios digitales y también en lo presencial o en lo híbrido, cada uno de nosotros nos vamos a parar a generar esta propuesta. Y como bien dice Memo, la tecnología hoy nos permite hacer esto. Ya estamos desarrollando los sitios electrónicos en donde vamos a hablar de manera breve y puntual del tema, y seguramente muy pronto vamos a lograr nuestro objetivo. Agradezco nuevamente a todos y esto sigue trabajándose y muy pronto tendrán el documento final. Muchas gracias nuevamente, Lalo, por la oportunidad, gracias a la academia y gracias a toda la fraternidad. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea Martínez. Siempre nos deja con mucha tarea para pensar, muy dispuestos, con mucha energía de estar haciendo cosas novedosas, de estar haciendo cosas cada vez mejores. Y este entusiasmo yo creo que lo debemos de llevar al convencimiento de conciencias de aquellas personas que pueden lograr cambios importantes. Yo le doy mucha importancia a la currícula de las escuelas de medicina. Ojalá que se tome en cuenta ahora en esta convocatoria que nos hicieron, con la intención de que se cambie la currícula. Yo voy a proponer esto. Y también necesitamos una nueva forma de la residencia de pediatría que tenga un poco más de conocimiento de medicina de primer contacto y de los problemas que tenemos de nutrición en el país, tan importantes, con gente experta como el doctor Perea y su grupo, pues no debemos de desaprovechar la oportunidad y recurrir a todos los foros, en todo momento, en todas las posibilidades, siempre hay algo para aportar. Muchísimas gracias al doctor Arturo Perea Martínez, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y su atención. Este video se va a subir a nuestro canal de YouTube. Hay felicitaciones de la doctora Josefina Artaza, felicitaciones también de la Elizabeth Fonseca, de la UB, de la licenciatura en nutrición. En fin, hay muchas felicitaciones y pues a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos las gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.